Continuando entonces con las adaptaciones celulares, tenemos la atrofia, que no es más que la reducción de tamaño de un órgano o un tejido debido a una disminución tanto en el tamaño como en el número de las células. Digamos que es más o menos el inverso de la combinación de la hipertrofia y la hiperplasia. Empieza en un inicio a disminuir sus componentes estructurales internos de la célula y esta va a ir disminuyendo su tamaño y eventualmente van a ser eliminadas algunas de sus células por la apoptosis. Veremos más adelante. La atrofia puede presentar, podemos ver que hay órganos atróficos por mecanismos desconocidos y otros por aumento en la degradación de las proteínas. Vamos a encontrar una disminución en el número de sus componentes estructurales, es decir, que empezamos disminuyendo la cantidad de organelas en el interior de las células y esos componentes celulares destinados a la destrucción, en otros casos van a quedar atrapados dentro de unas vacuolas llamadas vacuolas autofágicas. Estas vacuolas que no se digieren, porque hay ciertos componentes que no se pueden destruir totalmente, quedan a manera de los llamados cuerpos residuales o sarcófagos que quedan dentro del citoplasma de las células, como por ejemplo los gránulos de lipofucsina, que son los que le dan el color marrón a ciertos órganos y producen la llamada atrofia parda. Este es el llamado pigmento de la vejez, que veremos más adelante cuando hablemos del tema de los acúmulos celulares. Entonces, la mayoría de los casos en que empiezan este proceso de atrofia, esas células que primero se encogieron y después fueron eliminadas, algunas de ellas van a ser sustituidas usualmente por tejido conectivo o tejido adiposo, que es lo que llamamos infiltración grasa del estrógeno. Aquí tenemos ejemplos de los gránulos de lipofucsina dentro de los hepatocitos de un paciente anciano. Aquí vemos las neuronas a nivel cerebral cuando se pierden las conexiones por la atrofia cerebral. Miren cómo son, digamos que sustituidos por ese tejido fibroso o llamados ovillos degenerativos. Entonces, por eso perdemos la conexión, viene la pérdida de memoria porque no estamos pudiendo pasar información entre una neurona y otra. Aquí tenemos un ejemplo de una atrofia cardíaca. Miren cómo se ve más pequeño que este otro. Microscópicamente esto es lo que vemos. Esta es una célula cardíaca normal. ¿La recuerdan? Ya la habíamos visto cuando vimos el ejemplo de la hipertrofia. Miren, en esta zona central está ocurriendo una atrofia. Esta es una célula normal. Miren qué pequeñas se ven estas células y estas células. Son acá células atróficas, estas del centro aquí. Y miren que el espacio que antes ya ocupaban, ahora son ocupadas por tejido conectivo o por tejido adiposo. La atrofia puede ser de dos tipos también, de tipo fisiológica o de tipo patológica. La atrofia fisiológica ocurre usualmente durante la involución de órganos. Los ejemplos típicos ocurren a nivel de las fases embrionarias. Durante la vida intrauterina veremos como la notocorda, el conducto tirogloso, el conducto arterioso, en las cuales tenemos ciertas células que se producen solamente como un andamiaje, algo temporal en lo que yo produzco algo más. Cuando ya se especializan estas segundas células, las primarias que tenía, que solamente me sirvieron como una estructura de soporte, van a ser eliminadas porque ya las otras llegaron a su fase final. Pero esta atrofia fisiológica también puede ocurrir después del nacimiento, como ocurre en el útero y las mamas luego del parto. Recuerdan, por ejemplo, que
las fibras musculares lisas del útero presentan hiperplasia e hipertrofia, porque necesito darle la capacidad al útero de distenderse durante esos 9 meses, para que así como crece el niño pueda ir creciendo el útero y este se desarrolle adecuadamente y no haya una ruptura uterina. Entonces, pero en el momento que el niño nace, ya no necesita un útero tan grande. Entonces empieza el proceso de involución, empieza a regresar a como era antes. Primero disminuyendo el tamaño de las células y eventualmente disminuyendo el número de células. Lo mismo ocurre con las mamas luego del destete, es decir, después de que ya han pasado los 6 meses, que son la etapa primordial de dar la producción de leche para el bebé. Si se deja de amamantar al bebé, las mamas regresan a como era anteriormente, porque ¿cuál es la necesidad de tener ese tamaño si no están para producir leche ya? Recuerden sí que esto del destete, esa involución, ese regreso a como era antes, solamente va a ocurrir en el momento que la madre ya deje de darle el seno al niño. Si lo sigue amamantando, va a seguir la estimulación. Entonces se produce leche mientras la mama siente la estimulación del bebé. Por otro lado, también ocurre atrofia fisiológica en los ovarios y por consiguiente en el endometrio de la paciente postmenopáusica. Si ya no tengo la función de la LH y la FSH sobre el ovario, este ya no va a estar madurando óvulos y este no va a producir estrógeno y progesterona y por consiguiente el endometrio ya no va a responder a los cambios cíclicos que ocurren durante la fase de la menstruación, la fase luteínica y la fase proliferativa, que es el resultado de las hormonas que produce el organismo. La menopausia, ¿ya no se producen esas hormonas? Pues ya ellos no responden y empiezan a tornarse más pequeños. Igualmente puede ocurrir una atrofia testicular, esta no es tan notoria como el ovario y el endometrio, y en este caso se asocia más a envejecimientos leve. También puede ocurrir atrofia fisiológica a nivel de los músculos. Recuerden que según envejeciendo, usualmente nos movilizamos menos. Y como dicen, músculo que no se usa, se atrofia. Van a oír esa frasecita más de lo que creen durante el transcurso de la carrera. Entonces, si dejamos de caminar, si dejamos de correr, el cuerpo dice, pero ¿y para qué yo estoy manteniendo todas estas células que no están haciendo nada? Y empieza entonces a disminuir primero en tamaño y después en número. También dentro de la atrofia fisiológica tenemos el timo. Ustedes recuerdan en histología que el timo es un órgano inmunológico que sufre involución durante la adolescencia. Él empieza a ponerse pequeño hasta que desaparece. Ya en la vida adulta no tenemos timo. También puede presentarse atrofia patológica, a nivel de los músculos porque no lo esté usando, a nivel de los genitales si por ejemplo ha sufrido un traumatismo o como efecto secundario de uso de esteroides. Dentro de la atrofia tenemos también lo que se llama la atrofia congénita, que generalmente se aplica al desarrollo de los órganos en la vida intrauterina y se observa generalmente en órganos pares como testículos, riñones, ovarios y demás. Dentro de la atrofia congénita tenemos varios tipos. Uno de ellos es la agenesia y es la ausencia completa de un órgano y de su esbozo o primordio embrionario. Entonces, no se desarrolla absolutamente nada de ese órgano o de ese tejido. Por otro lado, tenemos la aplasia, que es la ausencia de un órgano, pero debido a un fracaso o fallo en su esbozo embrionario. Y cuando ocurre en un órgano que es único, es incompatible con la vida. Esto de aplasia es cuando él se empieza a desarrollar el órgano y usualmente me deja como una muesca de que ahí van a hacer. Eso usualmente le menciono el ejemplo de cuando ustedes están como tercero o cuarto de básica, que le ponen el ejercicio de la semillita de habichuela. La ponen una semillita que la ponen en un algodoncito con agua. Muchas veces ustedes tienen que hacerlo 1, 2, a veces hasta 3 veces, porque por su edad, ¿verdad? Muchas veces se le olvida echarle el agua a la plantita. ¿Y qué pasa?
que empieza a salir muy bien, pero si usted olvida echarle agua, ¿qué le pasa a la plantita? Se queda como a mitad de camino, como que se abre la semilla y empieza a salir, pero no se desarrolla, se muere antes de desarrollarse y se queda, pero queda la muesca. Usted sabe que iba a salir la plantita. Eso mismo pasa con la aplasia. Ella empieza a desarrollarse, pero hay una interrupción en ese desarrollo y se queda como la muesca de donde iba a salir ese órgano o ese tejido. Aquí tenemos un ejemplo de agenesia, en este caso mandibular. ¿Qué tenemos entre una oreja y otra? La mandíbula. En este caso, como no hay mandíbula, miren cómo se ha unido una oreja con otra. Obviamente, esto es un paciente sindrómico, fallecido inmediatamente al nacer. Por este lado tenemos una agenesia vaginal, no hay canal vaginal. Por suerte, esto es un proceso una situación que con un proceso quirúrgico se puede reparar, se puede crear un canal vaginal. Aquí tenemos una agenesia dental, es decir, nació sin dientes, no tiene dientes. Gracias a ella en estos tiempos, ¿verdad? Le inventan una cajita de dientes, la chica ahí, y ya está toda buena moza y sonriente. En este caso tenemos una agenesia de glándula mamaria, es decir, la paciente no tiene tejido mamario, por lo cual se va a ver igual que un hombre o igual que un niño o una niña de 6-7 años. No hay tejido mamario para desarrollarse. Aquí por otro lado, entonces tenemos una aplasia pulmonar. Acuérdense que esta es la que empieza a desarrollarse, pero se queda como a mitad de camino. De este lado tenemos mi pulmón completo, normal. Miren cómo está con su aire en su interior. Pero en este lado, el pulmón, miren que tengo la silueta cardíaca y nada más tengo como una orejita, una muesca que viene desde la tráquea, aquí la carina se divide, una muesca de lo que iba a ser el pulmón, pero no se desarrolló. Miren que no hay pulmón aquí, pero aquí tengo una leve pedacito de tejido, digamos así, que hubiese correspondido al pulmón de este lado. En este caso, por acá tengo una aplasia nasal. Miren que me hace el piquito como si fuera a salir la nariz y un orificio, pero no se llegó a desarrollar. ¿Ok? Aquí por igual como se ve en la resonancia. Otro tipo de atrofia congénita es la llamada atresia, la cual es la falta de una apertura, normalmente de una víscera hueca como tráquea, intestino y demás componentes. Aquí tenemos el ejemplo, miren cómo viene acá, se pierde la comunicación, usualmente termina en un espacio, un punto ciego, mira aquí cómo se ha perdido el duodeno, la comunicación, una atresia. Miren aquí esofágica, como se ha como que colapsado y se pierde la comunicación. En este caso tengo una atresia intestinal a nivel del duodeno. Por suerte, usualmente son diagnosticadas en las primeras 24-48 horas de nacimiento y pueden ser rápidamente intervenidos quirúrgicamente esos pacientitos y se estirpa esa porción de atresia y se reconecta aquí con acá. Y finalmente, dentro de los tipos de atrofia congénita, tenemos la llamada hipoplasia, que es el desarrollo incompleto o un subdesarrollo de un órgano con una disminución en el número de células. Es una forma, digamos que menos grave de la aplasia. Puede ocurrir, por ejemplo, en las mamas en la pubertad y en algunas enfermedades congénitas. Yo les digo usualmente que esto equivale al mini-me de la película esa de Austin. Aquí lo tienen, ¿lo recuerdan? Eso es lo que pasa con la hipoplasia. La hipoplasia equivale al mini-me del doctor Marito. Entonces, ¿qué voy a ver? En esas células, en vez de ver, por ejemplo, un riñón normal, va a ser un riñón con todos sus componentes, pero una versión pequeñita. Mírenla acá, donde tenemos ejemplos de hipoplasia. Miren, dedos normales de los pies y estos son dedos hipoplásicos. Aquí tengo dos riñones hipoplásicos, uno más que otro. Miren que tiene su corteza, miren que tiene su médula, pero miren el pequeño tamaño que tiene. Es más pequeño que una jeringa. ¿Ok? Que la aguja de una jeringa.
Aquí tenemos dientes normales aquí arriba y estos de aquí abajo tienen hipoplasia. Son iguales que los de arriba, pero con un tamaño mucho menor. Todos sus componentes los tiene, pero de menor tamaño. Entonces, ¿cuáles son las causas de atrofia? Entre ellas, la más común es la carga de trabajo disminuida, lo que se llama una atrofia por desuso. Y es lo que típicamente vemos en pacientes que han sufrido fracturas, que hay que ponerle un yeso, o pacientes que por enfermedades tienen largos periodos de reposo en cama. Lo vemos también en los ancianitos. El cuerpo, como les decía, si detecta, no lo estoy utilizando, pues empezamos a disminuir los componentes dentro de la célula y eventualmente puede incluso eliminar esa célula por medio de ya apoptosis. También puede haber atrofia por pérdida de la inervación. Recuerden, por ejemplo, a nivel de los músculos, ellos se mueven, se contraen o se relajan por un estímulo nervioso. Si ocurre una denervación, dígase, por ejemplo, un traumatismo en la cual hubo una lesión del nervio y ya no le llega la señal al músculo, este entonces no se va a mover porque no está recibiendo la señal nerviosa para que se mueva. O puede ser también por infecciones por virus, por ejemplo, la poliomielitis, ¿ok? Si el paciente se queda con su nervio, pero el nervio se daña, entonces no me puede llegar tampoco la información, deja de moverse el músculo y sufre entonces atrofia. También puede ocurrir atrofia por riego sanguíneo disminuido, como ocurre en la aterosclerosis. Si no me llega suficiente sangre, es decir, no me está llegando suficiente oxigenación y el cuerpo empieza entonces a disminuir los componentes de esa célula sufriendo la atrofia. También puede sufrir atrofia por nutrición inadecuada, como la caquexia, el marasmo, la anorexia nerviosa. Por lo mismo, si no tengo suficientes componentes nutricionales, la célula empieza a disminuir sus componentes internos para poder funcionar, digamos que al mínimo de capacidad. También puede darse atrofia por pérdida del estímulo endocrino, como ocurre en los ovarios, en el endometrio, el testículo, en las mamas post-lactancia y el útero post-parto. Recuerden todo eso porque no he dejado de recibir ese estímulo hormonal que era temporal. También puede ocurrir atrofia por envejecimiento, como ocurre con la atrofia senil en células permanentes, como el corazón y el cerebro. También puede presentarse por compresión tisular, con ciertos tumores que según van creciendo, entonces presionan al tejido adyacente, produciendo atrofia de ellos. ¿Cuál es el mecanismo de la atrofia? Bueno, esta se va a producir por una menor síntesis de proteínas y en conjunto con un aumento de la degradación de los componentes de la célula. La síntesis de proteínas se va a reducir debido a la menor actividad metabólica y la deficiencia de nutrientes activa la vía de la ubiquitina. Aquí tenemos ejemplo de músculo y aquí una atrofia muscular por desuso. Miren aquí, la atrofia principalmente asociada a esos largos periodos sin movilidad, como ocurre cuando colocan yeso a las personas. También por los largos periodos en cama, por enfermedad, ya sea en coma, un paciente envejeciente. Aquí asociado al polio. Aquí tenemos ejemplos de un cerebro envejeciente, un cerebro joven y también un cerebro con daño por arteriosclerosis. Aquí tenemos daño por arteriosclerosis, riñón normal de este lado y de este lado un riñón con atrofia. Aquí tengo comparándome un vaso normal con un vaso que ha sufrido disminución del aporte de oxígeno. También, como decía, por la caquexia, el marasmo, pero también por anorexia nerviosa y bulimia. Aquí está ella, que cree que está acabando, pero es con su vida que ella está acabando. Aquí vemos la atrofia del ovario.
Recuerden que la principal forma que lo observamos es aquellos cuerpos lúteos que eventualmente envejecen y se transforman en un tejido cicatricial llamado cuerpos blancos o cuerpos albicans. Aquí tenemos un endometrio que ha sufrido atrofia. Recuerdan cómo veíamos el endometrio con la hiperplasia, que había muchas glándulas una con otra, y aquí por el contrario, miren, aquí hay mucho estroma y de este lado apenas veo una y dos glándulas. En este caso, lo que tengo es lo que se llama atrofia quística. Se puede dilatar una glándula a manera quística, pero sigo teniendo pocas glándulas. Ok, está dilatada, se ve como un espacio grande, pero solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5 glándulas y con estas 6. Entonces, de todas formas, es atrofia porque hay poca cantidad en número de glándulas de endometrio. Aquí la atrofia testicular, un testículo normal y un testículo atrófico. Aquí la involución de las mamas después del destete, después de dejar el seno al bebé, después de los 6 y 9 meses, vuelven a como eran antes. Aquí le muestra la involución del útero, cómo era justo después del embarazo, hasta que regresa al tamaño que tenía antes de embarazarse la paciente, o lo más aproximado. Aquí tenemos la diferencia en el cerebro. Aquí tenemos Arnold Schwarzenegger, que ustedes lo recuerdan. No, tal vez esta película no la recuerdan, que fueron de sus primeras ahí. Creo que era Conan el Bárbaro, todo musculoso. Él fue hasta mi universo, pero después se metió alcalde de Los Ángeles. Entonces, ¿verdad? Dejó su peso y su ejercicio y dijimos que la mayoría del músculo se sustituye entonces por grasa y tejido conectivo cuando dejamos de utilizarlo. Aquí tenemos la atrofia con compresión, por ejemplo, un tumor va a comprimir el tejido adyacente. Miren, aquí por ejemplo tengo un útero, aquí está un pedacito de la cavidad endometrial y toda esta masa blanquecina es un leiomioma, es un tumor benigno, es decir, no es malo, pero según va creciendo va oprimiendo y miren la diferencia, cómo se ve esta parte del miometrio, la capa muscular bien gruesa, normal, y miren cómo se ha puesto aquí finita debido a la compresión que produce toda esta masa tumoral. Finalmente, dentro de las adaptaciones celulares tenemos la metaplasia, la cual va a ser la sustitución de una célula de tipo adulto, ya sea epitelial o mesenquimal, por otra adulta normal, pero más resistente a que al estímulo lesivo que se encuentre en esa localidad en ese momento. A tener en cuenta que la metaplasia casi siempre se encuentra en asociación con una lesión, reparación y regeneración tisular. Y a menudo el tipo celular sustituido va a ser más susceptible a un cambio de entorno. Por lo que hay que tener en cuenta, hay que tener ojo con la metaplasia, ya que una célula que ha sufrido metaplasia es más propensa a sufrir una transformación a neoplasia. Es decir, que donde hay metaplasia, ese tipo de células tienen, digamos, una probabilidad mayor que otra célula normal en transformarse en mala. Aunque no quiere decir que eso siempre se va a transformar en mala, sino que tenemos que tener ojo con ella. ¿Ok? Entonces, vamos a tener varios tipos de metaplasia. Vamos a tener metaplasia epitelial, la cual se va a dividir en escamosa, intestinal y apócrina, y la metaplasia mesenquimal o del tejido conjuntivo. Estas pueden ser ósea, cartilaginosa y residual. De todos los tipos de metaplasia, la que más comúnmente vamos a ver es la de tipo escamoso. Vamos a notar que esos apellidos, digamos, de los tipos de metaplasia es de acuerdo al tipo de célula en la cual se va a convertir al final. No el tipo de célula que ella era originalmente, sino de cómo va a ser al final de esta transformación. Pero recuerden también que estas son
adaptaciones celulares, son transformaciones temporales. Si quito el estímulo, la célula vuelve a ser como era antes. Okay. Causas de la metaplasia. Puede ser causada por agentes físicos, como por ejemplo el dispositivo intrauterino, cuando choca con la mucosa endometrial, puede transformar ese epitelio que normalmente es cilíndrico simple, lo pudiera transformar en un escamoso, aunque normalmente eso lo causa más el mismo hilo del DIU, es más probable que lo cause a nivel del epitelio cilíndrico del endocervix y lo transforme en epitelio escamoso. También puede deberse a cálculos de la vesícula o a cálculos a nivel del aparato urinario. Ustedes saben los cálculos, las piedras, la litiasis, cuando choca contra esos epitelios. Puede producirse también por agentes químicos como el tabaco, que lesiona a la mucosa bronquial y transforma ese epitelio que es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes y microvellosidades, lo puede transformar en un epitelio escamoso, el cual por consiguiente no va a actuar de la misma manera. Recuerden que tengo ahí células caliciformes para producir mocos que atrapan las partículas agresoras que podamos inhalar, y los cilios, una vez esos agentes agresores siendo atrapados en el moco, los sacan al exterior del cuerpo, pero debido al daño que produce el tabaco, si ese epitelio se sustituye por un epitelio escamoso, ya esas sustancias se me van a quedar acumuladas ahí en el pulmón y no van a ser expulsadas. Por eso es tan común que en los pacientes que fuman son propensos a bronquitis y demás procesos infecciosos a nivel pulmonar, porque ha habido cambio de esa mucosa bronquial. También puede producirse metaplasia por déficit de vitamina A. Tengo también causas como agentes inflamatorios, como bronquitis. Entonces, por bronquitis, por otros agentes, puede también producirse una sustitución del epitelio respiratorio por un epitelio escamoso. La cervicitis, es decir, la inflamación del cervix, puede ser esas inflamaciones por infecciones a repetición, pueden causar metaplasia. Las gastritis, es decir, esa inflamación a nivel de la mucosa gástrica, también pudiera producir metaplasia, pero no cualquier gastritis, sino ciertas gastritis específicas. Como veremos, hay varios tipos de gastritis. También puede haber metaplasia debido al envejecimiento de los tejidos, como ocurre, por ejemplo, con la metaplasia ósea en los cartílagos de los ancianos. Eso es típico verlo, por ejemplo, en las zonas de las suturas craneanas, donde se fusiona con el envejecimiento, la zona de cartílago que me une un hueso con otro a nivel del cráneo, eventualmente se va depositando calcio durante el envejecimiento y eventualmente se fusiona. Lo mismo puede ocurrir con las costillas, que ustedes saben que en sus terminaciones tienen cartílago, por ejemplo, en el frente, en el tórax. Cuando se une con el esternón hay una unión, digamos, cartilaginosa, pero con el tiempo se depositan sales de calcio y se va produciendo una metaplasia ósea y termina produciéndose como que se fusiona todo, se vuelve todo un hueso continuo. Eso se ve asociado al envejecimiento. También puede haber metaplasia por isquemia crónica, como ocurre en grandes cicatrices, que ese tejido fibroconectivo puede sufrir metaplasia de tipo cartilaginoso, es decir, en medio de un tejido conectivo producirse un cartílago. También puede ocurrir por isquemia crónica, como los infartos glandulares en el páncreas, en la próstata y glándulas salivares. También puede haber metaplasia debido a un influjo hormonal, como ocurre con el tratamiento de estrógeno en la próstata de ciertos pacientes. El epitelio cilíndrico simple se va a transformar en un epitelio escamoso. Entonces, los tipos de metaplasia. Decíamos que el epitelial tendríamos la escamosa, la apócrina y la intestinal. La escamosa, el sitio más común donde ocurre es a nivel del endocervix, la parte interna del cervix. Normalmente ahí tengo un epitelio cilíndrico simple y cuando ocurre una metaplasia escamosa se va a transformar en un epitelio escamoso igual al que está en el exocervix. ¿Por qué? Porque es más resistente. En esa área, ¿resistente a qué? A infecciones a repetición por hongos, ganarelas o tricomonas.
En segundo lugar, la metaplasia escamosa la podemos ver a nivel de los bronquios, donde el epitelio respiratorio lo voy a sustituir por un epitelio escamoso en esos pacientes, como ya habíamos mencionado, fumadores o en pacientes incluso en los ebanistas, en los cuales ese polvillo que despega de la madera cuando la están trabajando, si ellos la inhalan, tienden a lesionar el epitelio de los pulmones. También la metaplasia escamosa puede ocurrir a nivel del epitelio cilíndrico del endometrio, puede transformarse en un epitelio escamoso, a nivel del urotelio y de la vesícula biliar, usualmente se asocia a litiasis de esa zona. También puede ocurrir en páncreas y en próstata. La metaplasia apócrina ocurre exclusivamente en la glándula mamaria, pero no en cualquier glándula mamaria, sino en una glándula mamaria que previamente presente lo que se llama mastopatía fibroquística, que es una patología que se presenta en mujeres mayores de 35 años, en la cual el tejido de sostén se vuelve fibroso y los ductos mamarios, que normalmente son tapizados por un epitelio cúbico simple, van a ser sustituidos por un epitelio como el que observamos en la glándula apócrina. En el caso de la metaplasia intestinal, se puede presentarse en dos sitios, en el esófago y en el estómago. Cuando ocurre en el esófago se va a llamar esófago de Barrett. Cuando ocurre en el estómago, simplemente es una metaplasia intestinal del estómago y usualmente se asocia a cierto tipo de gastritis crónica producida por reflujo biliar. Recuerden que normalmente a nivel del intestino, del duodeno, vamos a ver que se vierte cierta porción de de la bilis, para ayudar a la descomposición de las grasas. Pero si tengo un reflujo de ese jugo biliar hacia el estómago, donde normalmente no hay bilis, en respuesta de protección se va a transformar ese epitelio cilíndrico simple por un epitelio como el que normalmente encuentro en el intestino, que es cilíndrico simple con células caliciformes, para que ese moco que producen las células caliciformes contrarreste esa alcalinidad de esa bilis. Aquí tenemos lo que les mencionaba, con la producción de litiasis de piedra a nivel renal, que puede cambiarme el epitelio de transición por un epitelio escamoso. Aquí a nivel de la vesícula, el epitelio cilíndrico simple, si hay litiasis chocando contra el epitelio, puede haber una transformación en un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es lo mismo que un epitelio escamoso. Aquí tenemos el más común, como les decía, que es a nivel del endocervix. Esta parte aquí es exocervix, su epitelio escamoso normal, y desde aquí, desde que empiezan a aparecer las glándulas, ya estoy en endocervix, que lo normal es, como ven aquí abajo, un epitelio cilíndrico simple, pero notemos de aquí a aquí que hay un epitelio escamoso, que no debería ser cilíndrico. Entonces, como observo aquí las glándulas endocervicales, si tengo la duda, desde que veo la glándula endocervical con su epitelio cilíndrico, ya yo sé que aquí arriba también debería ser cilíndrico. En este caso, como estoy viendo un epitelio escamoso en esta sección, ya sé que eso es una metaplasia escamosa. Aquí nuevamente mi glándula del endocervix normal con su epitelio cilíndrico simple, y esta glándula en esta zona ha sustituido, tiene parcialmente cilíndrico simple, y aquí en el centro se ha sustituido por un epitelio escamoso, es decir, tiene una metaplasia escamosa. Aquí nuevamente, miren la parte externa, tiene epitelio escamoso. En la parte interna, endocervix, empieza el epitelio cilíndrico simple, pero miren entonces esta parte que corresponde a la interna, que debería continuar siendo cilíndrico simple, se ha transformado en un epitelio plano estratificado no queratinizado, es decir, ha sufrido una metaplasia escamosa. Aquí nuevamente algunas glándulas normales, normal con su epitelio cilíndrico simple, pero esta ha sustituido a un epitelio escamoso, aquí también sustitución por epitelio escamoso y aquí también. Aquí tenemos
una mucosa gástrica, mi estómago con epitelio cilíndrico simple normal, ¿verdad? Entonces, cuando sufre una metaplasia intestinal, va a ser sustituido por epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Miren que esas burbujitas blancas que ustedes ven ahí son las células caliciformes. Aquí tenemos nuevamente mucosa gástrica. Miren que estas glándulas de aquí tienen cilíndrico simple, pero esta tienen las burbujitas blancas, que son las células caliciformes. Aquí igualmente, miren las burbujas de las células caliciformes. Y aquí, miren, todavía estas glándulas están normales, cilíndrico simple, pero miren esta de este lado, donde tienen las burbujitas que corresponden a las células caliciformes. Aquí tenemos el esófago de Barré, cómo se ve macroscópicamente al endoscopio. Cuando el gastroenterólogo hace la endoscopía, nos llama la atención porque tiende a ser más rojiza la zona. Todo eso más rosado, rojo o intenso, digamos, corresponde a área de metaplasia. Entonces, lo ideal es tomar una muestra de la zona de transición, una parte que me tenga rosado, tejido normal, con el rojo del tejido alterado, para que cuando lo vea el microscopio pueda ver la transición entre el epitelio escamoso normal del esófago a un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Miren lo que les decía, que dependiendo del agente agresor va a ser el cambio, porque cuando hablábamos del cervix, el endocervix es cilíndrico simple y se transforma en escamoso, porque en esa zona el escamoso es más resistente a la infección por el hongo, la bacteria y todo eso que hablamos. Pero aquí en el esófago ya yo tenía un epitelio escamoso, miren aquí abajo. En este caso, el escamoso se sustituye por un cilíndrico simple con células caliciformes. ¿Por qué? Porque en este caso el agente agresor son los ácidos del jugo gástrico. Y en ese caso el cilíndrico simple es más resistente a esos ácidos que el escamoso. Miren aquí nuevamente mi epitelio escamoso, cómo se va sustituyendo por un cilíndrico simple, y miren las burbujitas ahí de las células caliciformes. Aquí tenemos un ejemplo de la metaplasia apócrina, como les decía, a nivel de la glándula mamaria. Aquí tengo todavía algunos ductos con su epitelio cúbico simple, dilatados. Miren que el estroma se ha vuelto fibroso. Entonces miren este ducto todo dilatado. Su epitelio ha sido cambiado de cúbico simple a un epitelio apócrino. Miren aquí más de cerca cómo esencialmente sigue siendo un epitelio cúbico, pero con cada célula con alturas diferentes, y va a tener como un citoplasma más intensamente rosado debido a la cantidad de gránulos que tiene en el citoplasma. Entonces me le va a dar a lo que se llama un aspecto en arandela a ese ducto o glándula. Miren aquí nuevamente ese aspecto como en arandela. Entonces, dentro de la metaplasia mesenquimal, le mencioné ahorita que la cartilaginosa puede ocurrir a nivel del tejido fibroconectivo en grandes cicatrices o en el espacio de la cápsula sinovial. La metaplasia ósea, que es la que ocurre en tejidos donde hay depósitos de calcio, principalmente sobre cualquier cartílago. También puede ocurrir en lesiones donde hay tuberculosis, en pancreatitis crónica o en tejidos blandos luego de ciertos traumatismos, en cuyo caso se va a producir lo que se llama miositis osificante. Y finalmente, dentro de la metaplasia mesenquimal tenemos la metaplasia decidual, la cual ocurre específicamente en las células estromales del endometrio durante la fase secretora del ciclo menstrual y el embarazo. Esencialmente es por el influjo de la progesterona, que vamos a ver que estas células, que normalmente son fusiformes alargadas, se van a tornar unas células regordetas, rosadas, con un citoplasma pálido, y que se disponen a una manera, como se llama, a manera de mosaico. ¿Okay? Ese tejido decidual, esa metaplasia decidual, la vamos a ver esencialmente en el posparto o en el posaborto, a nivel de las células estromales, debido al influjo hormonal de la progesterona del embarazo. Aquí tenemos un ejemplo de metaplasia condroide en medio de un tejido fibroconectivo con inflamación.
Aquí nuevamente una cicatriz hipertrófica y miren aquí abajo donde tenemos formación de cartílago. Esa es la metaplasia condroide. Y finalmente, como les decía, la metaplasia decidual, que es una transformación de esas células estromales del endometrio. Miren cómo se ven, que deberían ser alargadas, fusiformes, ahora son como en mosaico con un citoplasma rosado pálido. Entonces, el mecanismo de la metaplasia va a ser el resultado de una reprogramación de las células madres que existen en los tejidos normales o de las células mesenquimales indiferenciadas presentes en el tejido conectivo. Hay que tener en cuenta, como decía, que en el cambio metaplásico estas células precursoras se diferencian por una nueva vía, por lo que son más propensas a que puedan sufrir una transformación a una neoplasia. No es que una metaplasia se va a transformar necesariamente en una neoplasia, pero tienen un porcentaje mayor, una probabilidad mayor. Pero de manera general, por ejemplo, en la actualidad es muy común que en las pacientes salgan con metaplasia escamosa del endocervix y la mayoría no desarrollan neoplasias. ¿Ok? Para que tengan claro eso, hay que tener ojo con ella, pero eso no es malo. Acuérdense que la metaplasia es un cambio temporal, igual que todas las otras adaptaciones celulares.